Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Rubín. ¿Qué opinas de las taquicardias auriculares que se producen después de la ablación de la fibrilación auricular a nivel de venas pulmonares? Hombre, bueno, se me ocurre en primer lugar que bueno, es un galón que nos tenemos que poner entre comillas los electrofisiólogos, porque es una patología que hemos creado nosotros. Los cirujanos ya habían hecho algo ya antes cuando hacían el MACE, pero bueno, son taquicardias izquierdas que ocurren aproximadamente en el 10% de las ablaciones de venas pulmonares y que bueno, cada vez serán en principio más frecuentes cuanto más ablaciones de fibrilación auricular se realicen. Suelen ser reentrantes y bueno, lo único también bueno que se me ocurre que ante unas aurículas tan ablacionadas, probablemente los criterios de identificación, de localización de esa taquicardia, aunque suelen ser bueno, criterios que te aportan una localización izquierda, pero esos criterios probablemente no sean tan válidos en estas taquicardias. Muy bien, y luego una curiosidad tengo. Hemos visto, la verdad es que ha estado muy bien, porque han sido 2 horas de hablar de un medio diagnóstico que lleva 110 años y han sido 2 horas, yo creo que, pues, amables y divertidas. Pero ante un paciente, por ejemplo, ante un electro que no tenemos al paciente, ¿qué beneficio nos daría la clínica de ese paciente, por ejemplo, doctor Torrecilla, en las taquicardias intranodales atípicas? Que hemos visto siempre el electro, pero sin paciente. ¿El paciente ahí colaboraría? ¿Los síntomas? En las taquicardias intranodales atípicas quizá menos porque la presencia de palpitaciones en el cuello viene a tener una incidencia muy similar a la de los pacientes con taquicardias ortodrómicas, y el hecho diferencial sería la edad. La edad de los pacientes con taquicardias intranodales atípicas está en torno a la media de inicio de síntomas, en torno a los 42 años, y sin embargo los pacientes con taquicardias mediadas por vía accesoria, pues esa edad de inicio es mucho más joven, en torno a los 25 años. Fuera de eso no tenemos grandes marcadores diferenciales en cuanto a la clínica en estos pacientes con taquicardias intranodales atípicas, que es un tema a estudiar. Lo que pasa es que es una incidencia mucho más pequeña y son más raros. Bueno, yo simplemente querría comentar, haciendo alusión al título de la sesión, en el cual se habla del electrocardiograma en el manejo de pacientes con arritmias, lo de siempre y lo nuevo. Después de oír todas estas estupendas presentaciones, la sensación que me da, sobre todo cuando hablamos del electrocardiograma de 12 derivaciones, es que lo de siempre sigue teniendo una gran vigencia y que realmente, aunque sigue habiendo nuevas maneras de abordar el análisis del electrocardiograma, pues los criterios clásicos siguen estando ahí para utilizarlos. Y uno de los electrocardiogramas que a mí más me han llamado la atención y sobre el que querría hacer algún comentario o escuchar la opinión de los participantes es ese síndrome de repolarización precoz que últimamente se viene publicando y describiendo en la literatura médica. Esas ondas, pequeñas ondas que aparecen en la parte terminal del QRS, sobre todo en la cara inferior, y que se ha asociado a fenómenos de muerte súbita y fibrilación ventricular. El doctor Arribas ha presentado unos electros espectaculares. Uno de ellos era de un niño. Sí, es que yo creo que lo he traído un poco para provocar. Es decir, cuando tenemos un síndrome de onda J, o todo lo que son es que ahí agrupamos un montón de alteraciones de la repolarización, está el Brugada, podemos llamarle síndrome de onda J en cierta manera, ¿no? Cuando esto es muy brutal, como el caso de ese niño, pues bueno, tiene un comportamiento arrítmico maligno. El problema es que como esto es un espectro continuo, probablemente en los estudios poblacionales pues de los finlandeses o todo esto, ¿no? Y aunque intentemos afinar qué repolarización precoz es peor, pues la de la cara inferior, inferolateral, cuando hay más onda J, cuando mide más milímetros, cuando la morfología es tal, aún así eso está presente en una población, en una parte tan
importante de la población que realmente no podemos utilizarlo como guía para modificar nuestra actitud frente a los pacientes. Vemos cientos de electros todos los días y porque veamos una cosa así, yo defiendo que inclusive no hay que decirle nada al paciente, porque no podemos modificar nada. Le podemos decir, mire usted, si tiene un infarto, tiene más riesgo de fibrilar que el que no tiene la onda J. Esto, es decir, de momento, yo creo que nos genera más incertidumbre que actitudes clínicas. Pero como está ahí, y todos tenemos algún caso, como el que he presentado, de un paciente joven que fue resucitado y lo único que tenía, después de hacerle todos los test farmacológicos de provocación, de epinefrina, flecainina, solamente tenía eso este chico, pues bueno, esto debe formar parte de lo que son las paradas cardíacas idiopáticas, pero yo creo que en nuestra práctica clínica tenemos que no incluirlo en las alarmas, ¿no? Ese es mi comentario. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario desde la audiencia? Muy bien. Pues ya hemos consumido más tiempo del que nos toca, así que damos las gracias a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones.